Bienvenidos de nuevo al Apocalipsis de Hielo. En el episodio anterior, Sang convirtió el primer ataque serio de Xizan en un desastre. Absorbió sus explosiones, les devolvió sus propias balas a los francotiradores y demostró que el escuadrón de Ling Feng no podía romper el refugio por la fuerza. Mientras tanto, Chun Lei se convirtió en los ojos de Sang dentro de la aldea Sudón, y los aldeanos empezaron a entender que Xizan había llegado como ocupante, no como salvador. Y hoy, Sang empieza a convertir la defensa en contraataque, mientras Xizan se hunde cada vez más en su propia trampa. Continuemos. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa. El ambiente por fin se había calmado por un momento, pero la paz en este mundo duraba menos que un vaso barato. De repente, el teléfono de Xin se iluminó. Ella miró la pantalla y se quedó paralizada por un segundo. Su primer pensamiento fue básicamente, ¿por qué justo ella? Luego le entregó el teléfono a Sang y le dijo que había un mensaje para él. En la pantalla había aparecido un mensaje de la maestra Liang Yue. Le decía a Xin que ella y sus estudiantes necesitaban ayuda ahora mismo, y preguntaba si podía hablar con Sang Yi. Sang se quedó mirando el mensaje y se hundió en sus pensamientos. El momento era extraño. Si Liang había logrado contactarlos, entonces existía la posibilidad de que también hubiera seguido al grupo de Xizan hasta el pueblo Sujia. Él se volvió hacia la chica hacker y le pidió que le explicara la situación de la maestra Liang. Después de escuchar la explicación rápida, su expresión se relajó un poco, movió la mano y sonrió, al darse cuenta de que quizá esto no era una mala oportunidad después de todo. Aún así, Sang fue cauteloso. Le preguntó a Xin si usar su teléfono podía exponer su red oculta o permitir que Liang Yue infectara el sistema del refugio con un virus. La chica hacker cruzó los brazos y le aseguró con calma que la seguridad de su teléfono era tan fuerte como la computadora de la sala de control. Solo entonces Sang se sintió tranquilo. Tomó el teléfono y le respondió a Liang Yue, diciéndole directamente que era Sang Yi, y luego le preguntó qué quería hablar. Al otro lado, la maestra explicó su situación en una llamada. Quería cooperar con él. Sus estudiantes estaban en peligro en la base Xizan y necesitaba su ayuda. Nuestro chico no aceptó de inmediato. En lugar de eso, la puso a prueba. Desde su punto de vista, la gente de la base Xizan no debería preocuparse por necesidades básicas. Además, los estudiantes de la Academia Tianqin supuestamente eran élites, así que quería saber por qué ella estaba tan desesperada como para contactarlo. La maestra Liang soltó una risa amarga. En un mundo como este, las viejas identidades y el estatus del pasado ya no significaban nada. Maestra, estudiante, élite, persona común, ninguna de esas etiquetas podía impedir que la base tratara a alguien como una herramienta. Ella explicó que en ese momento estaba con la gente que atacaba el refugio de Sang. Eso significaba que nuestro protagonista también podía necesitar su ayuda. Su propuesta era simple. Él la ayudaba a ella y a sus estudiantes a escapar, y a cambio, ella cooperaría con él. Sang no respondió de inmediato. En su mente, la base Xizan supuestamente era un gran refugio subterráneo. Si un lugar así no podía mantener a salvo a la gente, entonces ¿qué clase de peligro se escondía adentro? También miró la situación de Liang desde otro ángulo y sonrió de lado. Ella parecía estar bien, y además era una mutante poderosa. Así que preguntó por qué no podía proteger sola a un grupo de estudiantes. Sang fingió no entender la base Xizan en absoluto. Si ella quería su ayuda, entonces tenía que darle información interna. El hombre no pensaba arriesgar su vida por el mensaje emotivo de una maestra. Esto era el apocalipsis, no un trabajo en grupo. Liang dudó, pero al final cedió. Como Sang había arriesgado su vida para salvar a Xin antes, la maestra creía que él seguía siendo una buena persona. Entonces le contó la verdad sobre Xizan. Después de escuchar todo, Sang lo habló con todos en la mesa. Ahora tenía sentido. Esos estudiantes desaparecidos habían sido llevados para experimentos humanos. Como la probabilidad de que una persona común despertara como mutante era extremadamente baja, la mayoría de los estudiantes capturados probablemente no volvería con vida. Luego su expresión se volvió fría.
La base ni siquiera desperdiciaba los cuerpos. Después de procesarlos, se convertían en proteína de alta calidad. A su lado, a Su le entró un sudor frío. A sus ojos, la base Sisán ya no era un refugio. Era un infierno subterráneo congelado. Trataban a la gente de la cuarta zona de vida como ganado desechable, pero si toda esa gente moría, ¿quién seguiría trabajando para ellos? Nuestro protagonista movió la mano y explicó el problema mayor. Afuera parecía haber mucha menos gente viva, pero eso solo era en comparación con la población de antes del apocalipsis. Incluso si solo sobrevivía el 5%, la densidad de población seguía siendo terriblemente alta. Solo el pueblo Sujia tenía más de 1000 personas. Si Sang no se equivocaba, muchas de ellas terminarían siendo llevadas y obligadas a pasar por experimentos de mutación. Keran se desanimó. Ella había pensado alguna vez que ir a la base Sisán sería mejor para esos estudiantes. Pero ahora, parecía que les habría ido mejor quedándose en la Academia Tianqin. Entonces Sang dejó clara su postura por teléfono. Liang Yue sabía mejor que nadie lo protegida que estaba la base Sisán. Unas cuantas personas no podían meterse allí sin más y rescatar a un grupo de estudiantes indefensos. Pedirle eso era sobreestimarlo muchísimo. Admitió que podía protegerse a sí mismo, pero salvar a todo un grupo de Sisán era otra historia. Era fuerte, no suicida. Había una diferencia, aunque los villanos de Manhwa siempre parecieran olvidarla. La maestra Liang no se rindió. Le recordó que él ya había resistido un ataque de Sisán, demostrando que tenía una fuerza considerable. Si ella podía demostrar su valor, entonces quizá podrían hablar. Eso por fin captó su interés. Nuestro chico soltó una risa. Si sus condiciones valían la pena, entonces había espacio para negociar. Él volvería a contactarla. Cuando terminó la llamada, Sang miró a Sin y recordó algo importante. La genio hacker había dicho una vez que, si podía plantar un troyano en la red de Sisán, quizás sería capaz de hackear todo su sistema. Yang Mi entendió de inmediato lo que estaba pensando. Preguntó si planeaba usar a la maestra Liang para contraatacar la base Sisán. Sang sonrió ligeramente. Después de todo, no podía quedarse siempre a la defensiva. Mientras tanto, en el pueblo Sujia, Ling Feng comenzó su propia función. Se plantó con un altavoz y habló a los residentes. Según él, Sisán había venido a ayudarlos a eliminar al asesino despiadado del otro lado del río. Por supuesto, ese demonio era Sang Yi. El capitán Ling afirmó que Sang había matado a más de 100 personas en la aldea Sudón. Para eliminarlo, los aldeanos tenían que cooperar. El discurso sonaba muy justo, pero cuando alguien empieza a llamar ayuda al trabajo forzado, la realidad debería llamar a un abogado. Más tarde, dentro de la sala de estrategia, Ling explicó su plan. Habían lanzado varios ataques de prueba contra el refugio de Sang. Aunque sufrieron grandes pérdidas, habían aprendido algo importante sobre sus habilidades. Las armas, los cohetes y otras armas balísticas eran inútiles porque la habilidad de Sang podía absorberlas y reflejarlas. Pero según el capitán Ling, el rango de ataque de Sang era limitado. Solo disparaba como francotirador desde dentro del refugio, y no se atrevía a salir. Ling señaló la tablet sobre la mesa y explicó el plan. El refugio era grande y no tenía ventanas en varios lados, lo que creaba muchos puntos ciegos. Sus superhumanos se turnarían para atacar esos puntos ciegos como distracción. Mientras ellos usaban sus superpoderes para crear distracciones, los aldeanos del pueblo Sujia cavarían túneles bajo tierra. Luego plantarían explosivos debajo del refugio. Liang Yue vio el problema de inmediato. El capitán Ling no les estaba pidiendo ayuda a los aldeanos. Los estaba mandando a morir. Ling Feng ni siquiera se inmutó. A sus ojos, todo era por su propio bien. Sang supuestamente había matado a más de 100 de ellos, y cuando Sisán se fuera de la zona, los aldeanos no tendrían forma de resistirse a él. Al parecer, algunos sacrificios eran necesarios para la victoria final. La maestra Liang golpeó la mesa con el puño y lo llamó por su nombre. Una masacre. Pero él respondió con brusquedad que, a menos que la maestra pudiera proponer una mejor forma de atravesar el refugio,
ejecutarían las órdenes tal como estaban. Pero a los demás no les importó. Una chica le recordó rápidamente que Sisán necesitaba los suministros que Sang controlaba. En el apocalipsis, la gente tenía que protegerse a sí misma y a quienes tenía cerca primero. Luego añadió una amenaza silenciosa. Personas como los estudiantes de Lian Yue, por ejemplo. Eso bastó para callar a Lian por el momento. Ella entendió el mensaje con claridad. Si presionaba demasiado, sus estudiantes sufrirían. La chica sonrió con malicia y dijo que solo les estaban pidiendo a los aldeanos que cavaran túneles, no que se convirtieran en carne de cañón. Si los trabajadores morían congelados o colapsaban de agotamiento demasiado rápido, ¿quién quedaría como mano de obra? Lian Yue se obligó a mantener la calma. Se puso de pie y les dijo que lo manejaran ellos mismos, pero que al menos priorizaran el bienestar de los aldeanos y no los explotaran hasta matarlos. El capitán Ling le aseguró que todo ya estaba planeado. Con tanta gente en el pueblo Sujia, los aldeanos podían turnarse y evitar el exceso de agotamiento. Poco después, Ling salió con el altavoz y anunció que los aldeanos tenían que cooperar cavando túneles. Según él, todo se hacía para eliminar al demonio San Yi lo antes posible. Los aldeanos no estaban nada contentos. Algunos protestaron de inmediato. Sisán había llegado a su aldea, había comido su comida, usado sus casas, y ahora quería hacerlos trabajar como mano de obra forzada. A sus ojos, eso no era protección. Era abuso con uniforme. El anciano Liu intervino rápido e intentó calmar a todos. Insistió en que ese arreglo era por su propio bien. Si Sang no era eliminado, el pueblo Sujia nunca tendría paz. Pero algunos jóvenes todavía se negaron. Sang no los había molestado en un buen tiempo. Todos habían estado viviendo tranquilos. Empezar una nueva guerra parecía innecesario. Lian Yue vio cómo la situación empeoraba y se puso más ansiosa. Necesitaba negociar con Sang cuanto antes. De lo contrario, no tenía idea de cuántas personas más morirían antes de que el plan de Sisán siquiera llegara al refugio. Más tarde, ella volvió a contactar a Sang y le informó la situación. Él le agradeció el aviso y dijo que tendría cuidado. Entonces Lian Yue preguntó qué planeaba hacer después. Nuestro chico escuchó sin demasiada preocupación. Si a Sisán le encantaba desperdiciar esfuerzo, entonces él estaba dispuesto a dejar que siguieran desperdiciándolo. Entonces Sang preguntó de repente en qué casa se estaba quedando ella en el pueblo Sujia. Liang se puso sospechosa de inmediato. Preguntó si planeaba ir a buscarla. Sang dio una respuesta vaga. Tal vez sí, tal vez no. Pero si aparecía una oportunidad, quizá necesitaría su ayuda con algo, y ese asunto sería crucial para el escape de ella y sus estudiantes. Después de colgar, la maestra Liang regresó con el grupo de Sisán, que todavía intentaba atravesar las defensas del refugio con ataques superhumanos. Fuertes ruidos de impacto seguían llegando desde fuera del búnker. Pero dentro de la casa, Sang estaba cómodamente sentado en la sala, viendo toda la situación en la pantalla del televisor. Yang Mi y Su se quedaron cerca de él, mientras él se recostaba como un villano que de pronto recordó que tenía un sillón de lujo. Pidió agua con calma. Yang Mi le trajo un vaso de inmediato. Pero Sang ni siquiera alargó la mano. Solo se inclinó un poco hacia adelante. Ella entendió y le acercó el vaso a los labios para que bebiera. Las otras chicas se sonrojaron de inmediato al ver la escena. Su, sin embargo, estaba claramente celosa mientras miraba. Keran rompió rápido el silencio incómodo y comentó sobre los mutantes que atacaban afuera. Su poder ya había superado muchas armas convencionales. Se preguntó si todos los mutantes eran así de fuertes. Sang explicó que esas personas eran las élites de la base Sisán, así que su fuerza no era sorprendente. Entonces nuestro protagonista rodeó con los brazos a las dos chicas a su lado y usó la situación como una lección. El mundo exterior era demasiado peligroso ahora. Con mutantes anormales así sueltos, no podían salir cuando quisieran como si nada. Dentro tenían comida, agua, calor y seguridad. En su opinión, eso era más que suficiente. Yang Mi seguía preocupada. Aunque conocieran el plan operativo de Sisán, no podían salir.
Entonces, ¿cómo sabrían hasta dónde había excavado el enemigo? Sang sonrió y miró a Sinsin. Este era su turno. La chica hacker explicó con seriedad que el sonido viaja más rápido a través de objetos sólidos que por el aire. Si los enemigos estaban cavando bajo tierra, las vibraciones serían todavía más fáciles de detectar. Mientras tuviera un dispositivo receptor, podía usar una computadora para analizar el avance de la construcción. Para ella, esto era solo un truco pequeño. Yang Mi preguntó si eso significaba que no necesitaban hacer nada excepto esperar. Sang asintió. Básicamente, todo lo que hacía el enemigo era una completa pérdida de tiempo. Entonces el dueño del refugio rodeó a Su con un brazo y les dijo a todos con pereza que descansaran y recuperaran fuerzas. Podían limitarse a ver cómo Sisan desperdiciaba su tiempo y sus vidas. Del otro lado, Lin Feng exhaló aire frío y ordenó al grupo volver a descansar cuando oscureciera. La visibilidad era peor por la noche, y no tenían que preocuparse de que Sang notara algo raro. Pero todos en el equipo estaban sufriendo mucho. Un médico examinó a un hombre colapsado y concluyó con frialdad que había sufrido un infarto agudo de miocardio. No se podía salvar. Ese fue el punto de quiebre para el aldeano de cabello azul. Arrojó su pala al suelo y gritó que eso era inhumano. Los estaban tratando como bestias de carga, y se negó a continuar. El capitán Ling estalló de inmediato diciendo que las órdenes eran órdenes. Según él, todo lo que hacían era por venganza. Luego apuntó su arma a los aldeanos hambrientos y agotados. Declaró que cualquiera que se retirara ahora era un cobarde. El mensaje estaba clarísimo. Caben, o conviértanse en el próximo cuerpo sobre la nieve. Liang Yue se apartó por un segundo y llamó discretamente a Sang para informar la situación. Según su progreso actual, tardarían más de medio mes en llegar al lugar designado. Para entonces, al menos varios cientos de aldeanos podrían haber muerto. Ella preguntó si él todavía pensaba no hacer nada. Si las cosas se salían de control, el desastre sería difícil de limpiar. Sang estaba recostado en su sofá mientras escuchaba la llamada. Su respuesta fue tranquila. El usuario del espacio dimensional tenía su propio plan. Entonces Sang hizo otra pregunta importante. Últimamente, cada vez menos personas habían estado atacando el refugio. Solo un puñado de mutantes seguía activo. Quería saber a dónde habían ido los demás y si tenían otras misiones. La maestra Liang le dijo que la mayoría seguía estacionada en el pueblo Sujia, esperando órdenes y manteniendo el orden para evitar que los aldeanos se rebelaran. Nuestro protagonista por fin entendió. Si San realmente creía que él estaba atrapado dentro del refugio, dependiendo del trabajo del pueblo Sujia para acabar su camino hasta su casa. Ese error merecía una pequeña sorpresa. Unos días después, Sang se puso un traje térmico de cuerpo completo con Hua Hua a su lado. Luego salió por la salida de emergencia escondida en las colinas detrás de la mansión Yunque. La ruta estaba lejos del refugio y muy bien camuflada, lo que demostraba que los constructores originales sí se habían preparado para emergencias. Subió a una moto de nieve y avanzó por la nieve. Era hora del contraataque. Cuando Sang llegó a las puertas del pueblo Sujia, se acercó lentamente al guardia. El guardia vio la insignia en su abrigo y pensó que era un capitán de primera línea de Sisan. Incluso levantó la mano y saludó. Ese fue el último error de su carrera. Un destello de la espada de Sang acabó con el guardia antes de que pudiera reaccionar. Nuestro chico lo miró desde arriba sin emoción y lo contó como el número 24. Todos los guardias alrededor del pueblo Sujia ahora estaban muertos. Entonces los soldados dentro de una de las casas oyeron movimiento. Alguien gritó que los demás fueran a revisar. Cuando vieron al intruso, lanzaron un ataque de inmediato. Sang abrió una grieta dimensional y la apuntó hacia ellos. La repentina fuerza de atracción los tomó desprevenidos, y antes de que pudieran estabilizarse, él se lanzó hacia adelante. Uno por uno, los fue cortando. En poco tiempo, los cuerpos quedaron esparcidos sobre la nieve blanca. A la distancia, Lin Feng escuchó el ruido y se volvió hacia la aldea con sorpresa. Los aldeanos que cavaban el túnel y los soldados también miraron hacia atrás. Algunos se preguntaron si esos sonidos eran cohetes,
pero otro soldado descartó esa idea de inmediato. En el apocalipsis, ¿quién estaría tan aburrido como para prender cohetes? El pánico se extendió rápido. Ling Feng ordenó de inmediato que todos volvieran para ver qué había pasado. Pero para entonces, el protagonista ya había terminado su ataque y había regresado a la salida secreta. Esta vez, había un pasajero extra en la parte trasera. Chun-Lei preguntó si las huellas de la moto de nieve expondrían la ruta de escape. Cuando se detuvieron, Sang guardó el vehículo en su espacio dimensional y respondió con calma que, mientras el enemigo no fuera completamente idiota, definitivamente lo descubriría. Entonces una sonrisa cruel apareció en su rostro. Eso era exactamente lo que buscaba. Quería que vinieran rápido. Después de todo, él nunca entraba a una pelea sin estar preparado. Cuando Ling y los demás finalmente regresaron, encontraron cuerpos por todas partes. Un soldado preguntó apresurado qué debían hacer. El capitán Ling apretó los puños con furia. Este ataque claramente no era un accidente. Alguien había filtrado su información. La soldado señaló que habían estado monitoreando los movimientos del refugio y nunca habían visto salir a Sang. Eso significaba que podía haber otra salida. Dai Yong chocó los puños entre sí, lleno de rabia. En su mente, Sang debía haber trabajado con un infiltrado, aprendido su horario de operación y usado esa oportunidad para causar bajas. Si eso era cierto, entonces el plan del túnel había quedado completamente expuesto. Justo en ese momento, un soldado corrió hacia ellos en pánico e informó que el mutante local Su Chun-Lei había desaparecido. No había cuerpo. Y peor todavía, Liang Yue tampoco había regresado. Lin Feng tembló de rabia. Ahora parecía que había más de un traidor. El capitán ordenó de inmediato que los persiguieran. Todavía no era tarde para alcanzar a los fugitivos, y según él, pagarían muy caro por esto. Mientras todos salían corriendo, el anciano Liu llamó al capitán Ling y preguntó qué pasaría con el túnel. Luego cayó de rodillas, desesperado. Tantos aldeanos habían muerto, y ahora no tenía idea de cómo explicarles nada a los demás. Mientras tanto, Chun-Lei llegó al refugio de Sang y por un segundo se olvidó por completo del apocalipsis. Sus ojos se iluminaron al ver las figuritas, las almohadas y los casetes. Detrás de él, Sang se dio una palmada en el pecho y le dijo que podía quedarse allí de ahora en adelante. La base Sisam pronto dejaría de ser una amenaza. Chun-Lei se lanzó sobre su nueva cama y abrazó una almohada con pura satisfacción. Desde ese momento, se declaró el sirviente leal de Sang y prometió servir fielmente a su hermano Sang, incluso hasta la muerte. El hombre escapó de su propia aldea e inmediatamente descubrió el poder sanador de lo que más amaba: los coleccionables. Seamos honestos por un segundo, esta era exactamente la reacción que todos esperábamos de él. Bien por ti, Chun-Lei. Te lo merecías. Y así, sin más, ya se había olvidado de la chica del pueblo. Después de ese momento tierno, Sang entró en la sala de control y preguntó por el progreso. Sin informó que, gracias al equipo y la inteligencia proporcionados por la maestra Liang, el grupo enviado al pueblo Sujia ya no podía comunicarse con la base principal. Ella podía hackear la base Sisan en cualquier momento y paralizarla. Nuestro chico se acercó y le dio una palmadita en la cabeza, elogiando su trabajo. Con la fuerza de combate más fuerte del enemigo controlada, no enfrentaría ninguna amenaza inmediata. Luego se acercó a la maestra Liang y puso una mano sobre su hombro. Prometió que, cuando todo esto terminara, cumpliría su acuerdo. Pero antes de eso, ella también tenía que darlo todo por sus estudiantes. Después miró el monitor. Los invitados del gran espectáculo ya habían llegado. Afuera, Ling Feng y sus hombres siguieron las huellas y buscaron frenéticamente. El rastro terminaba allí. Creían que Liang Yue había escapado con Sang, y la maldijeron como traidora. Dai Yong estaba furioso. Muchos de sus hermanos habían muerto. Aunque no pudieran sacar a esa tortuga de su caparazón, tenían que encontrar el túnel y tomar la iniciativa. De repente, la soldado señaló hacia la nieve y gritó que Sang estaba allí. Sin perder ni un segundo, Dai Yong corrió hacia él y hacia el gigante Hua Hua mientras gritaba el nombre de Sang con rabia.
La soldado detrás de él se preocupó e intentó detenerlo para que no actuara de forma imprudente, pero Dae-jong la ignoró. Su confianza había llegado primero. Por desgracia, su instinto de supervivencia venía muy atrás, intentando alcanzarlo. Gritó que Sang dejara de correr y declaró que lo haría pagar con su vida. Sang no se molestó en discutir. Simplemente sonrió con su calma arrogante de siempre y disparó unas cuantas balas. Los disparos solo rozaron a Dae-jong mientras escalaba la colina usando sus superpoderes. Pero fueron suficientes para atraerlo hacia adelante. El hombre siguió cargando hacia la posición de Sang, jurando hacerlo pagar. Entonces Dae-jong notó que algo andaba mal. Sang se preparaba para activar algo bajo sus pies. Al instante siguiente, la nieve bajo Dae-jong explotó. La soldado solo pudo gritar su nombre mientras observaba impotente desde la distancia. Cuando empezaron a correr hacia su compañero para protegerlo de la nieve pesada, Liang Yue les bloqueó el camino. El capitán Ling la miró y la acusó furioso de traicionar la base y ponerse del lado del enemigo. Preguntó si entendía las consecuencias. La respuesta de la maestra Liang fue directa. Los que no van por el mismo camino ya no tienen nada que hablar. Entonces atacó sin dudar. Fue directo contra el capitán, y detrás de ella, Hua Hua apuntó a la soldado. La mujer creó de inmediato una barrera de piedra para protegerse. Pero en ese mismo momento caótico, su defensa no bastó para escapar de las garras afiladas como navajas de Hua Hua. Cuando Ling escuchó el grito y se giró por instinto, la vio desplomándose sobre la nieve, gravemente herida. Pero Liang Yue no se detuvo. Continuó su ataque implacable mientras más explosiones ocurrían detrás de ella. Mientras tanto, Dae-jong yacía en el suelo después de la trampa de Sang, apenas capaz de llamar a su capitán. A través de la mira, Sang vio que Dae-jong había caído. Entonces dio la siguiente orden. Era el turno de brillar del gordito Su. Chun-Lei respondió de inmediato. Ya estaba detrás de los soldados, listo para emboscarlos a todos de una vez. La nieve comenzó a levantarse y empezó a cerrarse desde dos lados, bloqueando el campo de batalla y cortando cualquier ruta de escape. Fue entonces cuando Liang aprovechó la distracción y saltó sobre la espalda de Hua Hua, escapando antes de que el capitán Ling la notara. Agarró la mano de Chun-Lei y lo subió a la espalda de Hua Hua. Rápidamente huyeron. Ling Feng solo pudo verlos desaparecer en la distancia, ardiendo de rabia. Se volvió hacia Sang, que estaba de pie sobre las colinas de nieve que Chun-Lei había creado. Gritó que esos trucos baratos no podían atraparlos. Sang respondió con calma que por supuesto que no podían. Él ya lo sabía. Entonces Sang empezó a desatar su verdadero plan. Ya que había traído a todos aquí, ¿cómo iba a limitarse a jugar con trucos tan baratos? Su espectáculo todavía no había terminado. El poder brotó de su mano, liberando múltiples explosivos directamente hacia los soldados de Sisang que estaban abajo. Empezaron a explotar antes de siquiera llegar a los soldados. El capitán Ling percibió el peligro al instante. Pero no podía contraatacar. En lugar de eso, se cubrió la cabeza y ordenó a todos esconderse en la nieve. El mundo se convirtió en un caos borroso de blanco y explosiones. Cuando Ling por fin pensó que era seguro, salió empujándose de la nieve y tosió con fuerza. No entendía qué había hecho Sang. Entonces uno de sus hombres gritó que la cosa iba mal. Los sobrevivientes restantes miraron hacia arriba a toda prisa. Una avalancha venía hacia ellos. Ese había sido el gran plan de Sang desde el principio. Por eso había liberado múltiples explosivos y había hecho que Chun-Lei creara grandes colinas. Como siempre, todo había estado planeado. Y todo salió exactamente como él quería. Después de que la avalancha devoró todo a su paso y enterró a los enemigos bajo la nieve helada, Sang contactó a los demás por teléfono. El plan había funcionado sin problemas gracias a dos ayudantes clave. Sin ellos, ocuparse del enemigo tan rápido habría sido casi imposible. El mano estuvo un poco raro aquí, porque Sang parecía estar afuera y al mismo tiempo hablando tranquilamente desde la sala de control. Así que o nuestro chico había desbloqueado la multitarea avanzada, o el artista se rindió por un momento con la geografía. De cualquier forma, el punto era claro.
La escena parecía mezclar a Keran y Sang por un momento. Keran le dio el crédito a Sinsin. La chica hacker había usado la computadora para construir un modelo y calcular el punto exacto necesario para activar la avalancha. Sin ese cálculo, los explosivos de Keran no habrían sido ni de cerca tan efectivos. La chica hacker elogió modestamente a todos en respuesta. Para ella, la jugada de Sang de vencer al enemigo con sus propias armas había sido realmente brillante. Sang, sin embargo, tenía una explicación más simple. El enemigo había sido demasiado tonto y demasiado codicioso. Pensaron que él era un bandido desesperado, pero nunca se dieron cuenta de que ya habían caminado directo a la trampa. Tampoco se olvidó de Liang y Chun Lei. Sin la cooperación de estos dos usuarios de habilidades superhumanas, esta victoria no habría sido posible. Detrás de él, Chun Lei estaba completamente agotado y pidió volver. Liang Yue, sin embargo, estaba inquieta. Quería confirmar si los enemigos realmente habían sido eliminados, porque si tenía que enfrentarse a Ling Feng otra vez, no estaba segura de poder escapar ilesa la próxima vez. Nuestro protagonista le dijo que no se preocupara. El robot infrarrojo de Keran ya había enviado las imágenes de vuelta. En unos 10 minutos, los enemigos atrapados morirían congelados. Así que todos dejaron el campo de batalla y regresaron lentamente a su búnker cálido y seguro. En el refugio, todos se reunieron en la sala para celebrar. Levantaron los vasos, y Sang se veía genuinamente feliz con todo lo que habían conseguido. Su apoyó la cabeza en su hombro y suspiró aliviada. Por fin había terminado. Sang estuvo de acuerdo. Habían derrotado al grupo de mutantes más fuerte de Sisan. Además de eso, el troyano de Sinsin ya había sido plantado dentro de la base Sisan. Pronto, sus operaciones internas quedarían expuestas ante los rangos más bajos y la base empezaría a destruirse desde dentro sin que él tuviera que intervenir. Su reflexionó sobre todo el caos que había ocurrido en apenas unos meses. Todo se sentía increíble. Sang respondió que el mundo siempre estaba cambiando. En el pasado, una lluvia de meteoritos había extinguido a los dinosaurios, que una vez fueron los gobernantes de la Tierra. Ahora, la tormenta de hielo era solo otro evento en la larga historia de la evolución. Luego la miró con cariño. Debían estar felices de pertenecer a los pocos afortunados que sobrevivieron. Ella se sonrojó y estuvo de acuerdo. Justo después de eso, Sang se inclinó y la besó apasionadamente. Por desgracia para los demás, se vieron obligados a presenciar en silencio esa demostración de cariño en público. Pero afuera, no todo había terminado. En la nieve congelante, entre los hombres enterrados de Ling Feng, una mano salió de repente desde debajo de la superficie. Ling salió en silencio y escapó. Solo tenía un pensamiento. No podía morir allí de ninguna manera. Más tarde, en la base Sisan, Chen Xinyan estalló de furia después de escuchar el informe de Ling Feng. Le había confiado al capitán la mitad de sus miembros especiales de élite para esta misión, ¿y así le pagaba? El líder Chen le recordó lo difícil que era entrenar a esas 50 personas. Valían por 1000 soldados ordinarios. Y ahora, aparte de Ling Feng, la mitad había quedado enterrada por la avalancha, mientras que la otra mitad había sido asesinada por Sang Yi. El líder de Sisan no podía creer que el capitán Ling todavía se atreviera a regresar a la base. Ling Feng estaba consumido por la culpa y la ira. Después de la emboscada de Sang, los miembros restantes del equipo habían sido enterrados al pie de la montaña por la avalancha. Él apenas había escapado con vida, mientras sus hermanos morían congelados debajo. Cayó de rodillas y admitió su culpa. Le dijo a Chen Xinyan que, si el líder creía que merecía morir, podía ejecutarlo de inmediato. Pero también rogó por una oportunidad de redimirse. Porque si no mataba personalmente a Sang Yi, jamás podría descansar en paz. En su mente, Chen Xinyan consideró matarlo en el acto. Con pérdidas tan grandes, quizá habría sido lo más limpio. Pero la situación actual exigía que conservara esta herramienta útil. Así que el líder Chen lo perdonó temporalmente. Dijo que el asunto no podía culparse por completo a Ling Feng, pero si fallaba otra vez, enfrentaría varios castigos. Luego se dio la vuelta y lo confinó durante una semana.
El capitán también recibió la orden de mantenerse listo para futuras instrucciones. Para Ling Feng, eso ya era misericordia. Así que aceptó el castigo. Después de que Ling se fue, Chen Xinyan se dio cuenta de que había sido descuidado. Una pérdida tan enorme había debilitado gravemente la fuerza de la base Xishan. Si en el futuro enfrentaban un conflicto con otra organización, estarían en serios problemas. Necesitaba reponer sus fuerzas rápidamente. Así que mandó llamar a la secretaria He. He Rou apareció de inmediato y preguntó qué necesitaba. Chen preguntó por las personas que Ling Feng había traído de vuelta desde el pueblo Sujia. He Rou informó que acababan de ser examinadas, pero los resultados finales aún no estaban listos. Sin embargo, su condición física se veía excelente. Había una alta probabilidad de que algunas pudieran convertirse en mutantes. El líder de Xishan suspiró con frustración. Si fuera fácil crear mutantes, no tendría que depender tanto de personas como Ling Feng. Entonces el líder Chen dio una orden aterradora. No esperarían más. Xishan necesitaba tropas con urgencia, así que los experimentos comenzarían de inmediato. Si la catalización fallaba, implantarían a los sujetos células de Ling Feng. El rostro de He Rou se puso pálido. Ni siquiera esa mujer malvada esperaba una orden así. Le advirtió al líder que acelerar el proceso causaría una tasa de éxito muy baja. Menos de un tercio de los sujetos podría sobrevivir. Pero Chen Xinyan soltó una risa fría. Eso no importaba. En ese momento no necesitaba trabajadores. Necesitaba fuerza de combate. Todavía había muchos sobrevivientes en la ciudad, y siempre podrían reponer la mano de obra más tarde. Su lógica era simple y monstruosa. El poder militar fuerte era la única forma de mantener la autoridad en la ciudad de Tianai. Y lo que quería no era solo la base Xishan. Quería dominar toda la ciudad de Tianai. He Rou se sintió inquieta, pero no se atrevió a desobedecer. Aceptó la orden, hizo una leve reverencia y se fue a hacer los preparativos. Más tarde, en su oficina, Chen miró el mapa de la ciudad con ansiedad. Si ni siquiera el escuadrón personal de Ling Feng podía encargarse de Zhang, entonces ¿qué debía hacer ahora? Una idea peligrosa apareció en su mente. ¿Debería pedir ayuda a ese hombre de apellido Su y hacer que enviara un misil? Chen Xinyan se sentó e intentó recuperar la compostura. El comandante del distrito Jiangnan le debía un gran favor y una vez había prometido ayudarlo. Como uno de los 6 grandes distritos militares, Jiangnan tenía la autoridad para lanzar misiles. Esta era una de las pocas verdaderas cartas bajo la manga del líder Chen. Pero dudó. ¿Realmente valía la pena usarla por Zhang Yi? Entonces pensó más a fondo. Si no usaba un misil para arrancar esa espina del territorio de Xishan, un día, cuando estuvieran en guerra con otra organización, Zhang podría convertirse en la hoja que le quitara la vida. Finalmente, Chen Xinyan se puso de pie y tomó una decisión. No podía actuar de forma impulsiva. Primero intentaría negociar. Un último intento de poner a Zhang Yi bajo el control de Xishan. Si eso fallaba, entonces aprovecharía esta oportunidad para borrar el refugio del mapa. Ordenó a un subordinado preparar el equipo necesario para contactar a Zhang Yi. El hombre obedeció sin hacer preguntas. Luego abrió su computadora portátil, se puso los auriculares como si fuera a jugar mientras escuchaba Spotify y esperó su conexión de fibra. Cuando se agregaron en Discord, Zhang apareció en la pantalla, sentado con calma y viéndose demasiado satisfecho consigo mismo. Lo saludó como a un viejo conocido y lo llamó líder Chen. Según Zhang, la señorita Liang le había contado muchas cosas, así que admiraba su nombre desde hacía tiempo. Del otro lado, el rostro furioso de Chen apareció en el teléfono, aunque intentaba forzar una sonrisa. Admitió que Zhang había sobrevivido más de lo esperado. Zhang fue directo al punto. Xishan había perdido muchas élites, y las cosas no podían estar fáciles para ellos ahora. Entonces, ¿por qué seguir peleando? Dejó clara su amenaza. Aunque Xishan ganara, ¿qué obtendrían realmente? Si atacaban su refugio, él destruiría todos los suministros y no les dejaría nada. Luego sonrió con astucia y ofreció la paz.
Como no habría ganadores en esta batalla, pensó que lo más inteligente era que ambos lados existieran sin ser enemigos. Pero Chen Xinyan estaba disgustado. Le dijo a Zhang que no se confiara demasiado. Desde su punto de vista, no era que no pudiera encargarse de él. Simplemente apreciaba el talento de Zhang y le ofrecía una oportunidad de trabajar para él. Luego hizo que su oferta final sonara generosa. Si Zhang se rendía, el líder Chen podía garantizarle una vida privilegiada en la base Sisán e incluso convertirlo en segundo al mando. Pero para eso, primero tenía que demostrar lealtad y entregar todos sus suministros. La atmósfera alrededor de Chen Xinyan cambió. Su sonrisa se volvió siniestra, y sus ojos miraban a Zhang como si fuera una presa. Zhang permaneció completamente relajado, cruzó las piernas y preguntó si el viejo Chen había perdido la cabeza. Esta vez, Sisán había perdido, y él había ganado. Luego se burló de la oferta con Yang Mi hizo a su lado. Chen Xinyan no podía hacerle nada, pero aún así quería que Zhang se convirtiera en su subordinado. A los ojos de Zhang, eso no era una negociación. Era un robo descarado, como cuando Rodri ganó el Balón de Oro por encima de Vinicius Jr. Su y Yang Mi se rieron a su lado, aunque no tenían ni idea de fútbol. Zhang siguió provocándolo. Si Chen Xinyan quería, él podía tomar al líder de Sisán como subordinado en su lugar. De ahora en adelante, podía esperar obedientemente en la base Sisán, y si ocurría algo, solo tendría que llamar su nombre y su hermano mayor iría a protegerlo. Chen Xinyan explotó de rabia y lo acusó de estar buscando su propia muerte. Zhang solo se burló. Por lo que Zhang podía ver, Chen Xinyan no parecía tener la capacidad de mandarlo a la tumba. La provocación funcionó. El líder Chen primero soltó una pequeña risa. ¿Zhang realmente creía que no podía tocarlo? Su expresión cambió, y finalmente reveló su amenaza oculta a través de sus auriculares Razer. Afirmó que podía lanzar un misil para hacer volar el refugio de Zhang. No importaba lo fortificado que estuviera el refugio, ¿de verdad podía resistir el impacto de un misil? Por primera vez, Zhang se quedó congelado por un segundo. Eso era algo realmente inesperado, pero recuperó rápido la compostura. Ya conocía ese tipo de juegos. Así que cruzó los brazos, volvió a sonreír de lado y desafió la afirmación. La ciudad de Tianai nunca había tenido una base de misiles, y nadie allí tenía la autoridad para lanzar misiles, incluido Chen Xinyan. Chen Xinyan respondió que Zhang era solo una persona común. Que él no supiera algo no significaba que el líder Chen no tuviera los medios para encargarse de él. La atmósfera se oscureció. Chen le advirtió que no lo dudara. Si elegía destruir el refugio, solo le tomaría un instante. Pero Zhang se mantuvo calmado e hizo la pregunta obvia. Si Chen Xinyan realmente tenía esa capacidad, ¿por qué no la había usado hasta ahora? Si era tan fácil desde el principio, ¿por qué esperar hasta después de sufrir tantas pérdidas? El líder de Sisán insistió furioso en que valoraba las capacidades de Zhang y quería darle una oportunidad. Luego le recordó que su vida todavía era bastante buena a pesar del apocalipsis, porque su paciencia se estaba agotando. Entonces dio el ultimátum final. Sométete, o muere. Zhang pensó con frialdad que Chen Xinyan era bueno con las palabras, pero ¿de verdad el líder creía que era tan fácil asustarlo? Así que Zhang le dijo con calma que lo demostrara. Si Chen Xinyan realmente controlaba misiles, entonces debía mostrar su fuerza. Incluso añadió que si Chen de verdad tenía esa capacidad, Zhang uniría fuerzas con él y no perdería prestigio por eso. Chen Xinyan se irritó. Preguntó si Zhang entendía lo importante que era esa arma en las condiciones actuales. ¿Cómo iba a probarla casualmente solo porque Zhang se lo pedía? Entonces el líder Chen rugió que Zhang dejara de intentar engañarlo. Ya no tenía paciencia. Ya le había dado su elección final. Zhang por fin se puso serio. Chen Xinyan no sonaba como si estuviera mintiendo. Bajó la mirada por un momento, con ojos pensativos. Todavía no podía estar seguro. Después de todo, personas como Chen Xinyan eran expertas en disfraces, amenazas y mentiras. Así que Zhang apoyó la barbilla en la mano y pidió unos días para pensarlo.
Chen Xinyan sonrió con desprecio y le advirtió que no retrasara demasiado las cosas. Ya había terminado de jugar. Zhang respondió alegremente que, si Chen ya había esperado tanto, 2 o 3 días más no deberían importar. Así que el líder Chen le dio un día. Si Zhang seguía negándose a rendirse para entonces, arrasaría el refugio. Entonces la llamada terminó. Chen Xinyan se quitó los auriculares Razer y suspiró pesadamente. Esperaba desesperadamente que Zhang entrara en razón y se rindiera. De verdad no quería desperdiciar una carta tan valiosa en él. Del otro lado, Zhang se puso de pie y se estiró con calma. Un día era suficiente para él. Después de todo, quizás Zhang no podía provocar al tipo, pero sí podía evitarlo. Chen había olvidado por completo ese detalle. Xin preguntó si Chen Xinyan realmente tenía ese tipo de poder. Pero al momento siguiente, la chica pelirroja pensó exactamente lo mismo que Zhang. Si de verdad lo tenía, ¿por qué había esperado hasta ahora? ¿Por qué revelarlo solo después de que Zhang ya había sufrido pérdidas graves? Zhang explicó que, aunque Chen Xinyan no controlara personalmente los misiles, el distrito militar adyacente a la ciudad de Tianai definitivamente tenía autoridad para controlarlos. Caminó hacia el televisor y les dio a todos una explicación sobre el mapa de la provincia. Dado el estatus de Chen Xinyan en la ciudad de Tianai, no era imposible que consiguiera ese tipo de ayuda. El punto más importante era simple. Fuera verdadera o falsa la amenaza, Zhang no podía apostar con la vida de todos. Si existía siquiera una posibilidad de que el refugio volara por los aires, tenían que moverse. Así que se acomodó los lentes como un personaje de anime y les dijo a todos que empacaran rápido. Se iban. Su levantó la mano como si quisiera hacerle una pregunta a su maestro. Preguntó si regresarían a la comunidad residencial. Yue Luzang sonrió, la señaló y lo confirmó. Primero se mudarían allí, y luego decidirían qué hacer. Todos en la sala estuvieron de acuerdo en que su seguridad era lo primero. El pobre Chun Lei estaba sentado allí comiendo botanas, profundamente decepcionado. Era una verdadera lástima. Ni siquiera había podido quedarse muchos días en el refugio y ahora ya tenían que mudarse. Era como ir a un hotel de 5 estrellas y que te echaran antes de pasar la primera noche. Zhang le dio una palmada en el hombro y le dijo que no suspirara tan pronto. Todavía no sabían si Chen realmente tenía misiles. Liang Yue saltó de inmediato y le recordó que, antes de irse, todavía tenía que cumplir su acuerdo. Fue entonces cuando Zhang miró a Xin. La Genio Hacker entendió al instante, sacó una tarjeta SIM y se la entregó. Él llevó la tarjeta SIM hasta la maestra Liang y le dijo que, por supuesto, cumpliría el acuerdo. Sin embargo, todo este asunto todavía requería la ayuda de Liang Yue. Ella tenía que asumir el riesgo personalmente y regresar a la base Zhang. Y aquí termina el episodio de hoy. Hoy, Zhang usó la propia arrogancia de Zhang en su contra, con Liang Yue pasando la información, Xin preparando el hackeo, Chun Lei moldeando el campo de batalla y los cálculos de Keran guiando la trampa. La fuerza de élite de Ling Feng quedó enterrada bajo la avalancha. Al mismo tiempo, la base Zhang perdió algo más que soldados. Chen Xinyan empezó a acelerar experimentos humanos para reconstruir su ejército. Y como si eso no fuera suficiente, intentó obligar a Zhang a rendirse con la amenaza de un misil. Ahora Zhang solo tiene un día, el refugio quizá ya no sea intocable, y Liang Yue debe regresar a la base Zhang llevando la clave para el escape de sus estudiantes. Dejen un me gusta y suscríbanse para más videos como este. Y como siempre, cuéntenos qué les pareció en los comentarios. Estamos seguros de que todos quieren que la serie continúe, porque las cosas ya empezaron a ponerse realmente intensas. Puede que Zhang, por primera vez, se vea obligado a retroceder. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo episodio.